Buenos días, casi buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta nueva sesión formativa que realizamos desde la Unidad de Coordinación de Residencias del Área Sanitaria de La Coruña. Para los que no nos conozcáis, yo soy Fernando Lamelo, el que os habla. A mi derecha está Mercedes Domínguez, enfermera de la Unidad de Coordinación. Y a la izquierda os voy a presentar a la ponente que tenemos hoy, a la cual agradecemos su disposición desde el primer momento para estar con nosotros. Es la doctora Pilar Arévalo, facultativo del Servicio de Dermatología de esta área sanitaria, especialista en medicina familiar y comunitaria y especialista en dermatología. Hoy nos va a hablar de un tema que creo que no es menos importante que otros más clínicos que hemos tratado en otras ocasiones, que nos va a hablar de los cuidados de la piel en el anciano. Anciano, cualquier persona en general, sé que hay residencias de discapacidad que no entrarían en el concepto de anciano, pero seguramente sus cuidados, y si no nos lo dirá después, van a ser similares. Como todas las últimas sesiones, antes de comenzar con su charla, con su disertación, que durará en torno a 30, 40 minutos, lo que ella considere oportuno, y después tendremos la posibilidad de, a través del chat, de que nos hagáis alguna pregunta en relación a este tema, obviamente. Y previamente voy a compartiros la pantalla porque vamos a usar la misma herramienta tecnológica que hemos usado en otras ocasiones para ver un poco quién está detrás de la pantalla y vuestros conocimientos en relación a... Me dicen que se oye regular, vamos a ver si lo podemos mejorar. Y vuestros conocimientos en relación al tema del que vamos a tratar hoy. Sabéis que si podéis tener un teléfono a mano, una herramienta digital, porque os vamos a compartir un código, un QR, para que podáis entrar directamente a la herramienta tecnológica. Sabéis que todas las respuestas son anónimas y nos gustaría que pudierais participar. Voy a compartir la pantalla, todos vosotros. Os voy a poner... Ese es el código. Si no, se puede hacer a través de ese otro código tecleando en el navegador la palabra menti.com, pero si tenéis un lector de códigos, que yo creo que hoy en día casi todo el mundo lo vamos teniendo, pues es rápido y os lleva directamente a la presentación, donde vamos a hacer un par de preguntas generales, y a partir de ahí pasaremos a las preguntas correspondientes sobre el tema de hoy. Y al final de la charla volveremos a utilizarlo también para ver un poco el feedback, un poco qué opináis y qué otras cosas podemos hacer. También al final de la charla os voy a compartir, sobre todo para los que sois de otras áreas sanitarias, un correo que hemos creado, un correo de formación, donde nos gustaría que, las sugerencias que tengáis las hagáis a través de ese correo, pero también no tenemos un listado actualizado de todos los correos de direcciones de residencias de otras áreas sanitarias. Nos gustaría que nos hagáis llegar ahí el correo más habitual o más práctico que tengáis para poder nosotros difundir a través de esa lista de correo, toda la información que a veces difundimos y que me consta que en algunas ocasiones no os ha llegado. Entonces vamos a comenzar. Vamos con la primera pregunta. Nos pregunta cuál es la profesión de cada uno de los que estáis. Los que habéis participado en otras ocasiones estáis más acostumbrados, y es para saber un poco el rango de profesionales que tenemos detrás de la pantalla y que nos permite un poco, tanto al ponente como a nosotros, pues saber un poco la pertinencia de las actividades que vamos realizando. Vemos que hay mucha enfermería, gerocultores, otras profesiones y algún facultativo. Y alguna persona que me imagino que no ha contestado. Vamos con la siguiente pregunta. Nos gustaría saber, como otras ocasiones, dónde desarrolláis vuestra actividad profesional. Veis que se relaciona con vuestra profesión, vuestra actividad asistencial con respecto a vuestra profesión. Tenéis ahí los gráficos de respuesta. Hay alguna persona conectada en el hospital. Seguimos. Ya vamos a entrar a preguntas más dirigidas al tema de hoy. Con respecto al envejecimiento cutáneo, presenta las siguientes características, y hay una que no es correcta, excepto disminución de lípidos en la piel, incremento de la fragilidad capilar, cicatrización hipertrófica y con queloides,
disminución de la función inmune periférica. Una persona con piel de años, por decirlo así, o envejecida, cual no es una característica. Vemos que hay divergencias, supongo que a lo largo de la charla nos va a dar la respuesta correcta la doctora Arévalo, ella se va a quedar con vuestras respuestas, vemos que mayoritariamente hay dos opciones, veremos cuál es, tenemos dudas, pues seguramente casi al 50% de esa respuesta, Pilar, nos la aclararás luego. Gracias por la mayoritaria participación que estáis teniendo y seguimos con la siguiente. Todos los siguientes factores contribuyen a la sequedad de piel, excepto uno de ellos: fármacos, ingresos hospitalarios prolongados, uso de detergentes sin jabón con pH ácido, envejecimiento cutáneo. Nos hace pensar, Pilar, y vamos a ver la respuesta que vamos teniendo. No tengáis miedo a equivocaros, repito, venimos a aprender todos y segundo que es totalmente anónimo. O sea que mayoritariamente hay una que gana. No os dejéis guiar por la que conteste la mayoría porque muchas veces, como en cualquier examen, pues nos lleva al huerto. O sea que vosotros contestar la que creáis oportuna y no tanto por los gráficos que veis. Vemos que mayoritariamente contestamos o contestáis una, pues un poco también a lo largo de la charla la doctora Arévalo pues nos hará conocer la respuesta. Nos preguntan en relación a buenas prácticas con los usuarios de residencias, ancianos o jóvenes, para la prevención y reparación de la función de barrera cutánea. ¿Cuáles son buenas prácticas? Usar baños prolongados de más de 10 minutos, mejor que una ducha, baños calientes y uso regular de cremas emolientes que, bueno, mayoritariamente, no sé si le habéis dado todos al mismo tiempo al botón y el botón lleva esa respuesta, pero pues, espero que sea la correcta. Alguien se anima a otra respuesta, pero mayoritariamente todos creéis, por lo cual pues, espero que acertéis, porque si no, pues es que todos lo estamos haciendo francamente mal. Entonces también nos dará la respuesta, no sé si queda una. Vale, en principio voy a dejarle compartir esta pantalla y ya sin más, pues un poco pasaré a compartir, la doctora Arévalo pasaremos a compartir su presentación, la dejamos un ratito con todos nosotros, aprovechar sus conocimientos, sus experiencias, su disposición para cualquier cuestión que tengáis que plantear o duda que tengáis en relación obviamente al tema, no de otros temas dermatológicos que todos tendríamos la oportunidad de hacerlo, pero no en esta ocasión, pero sí con respecto al tema de los cuidados de la piel del anciano. Pilar, ya si quieres comparte tu pantalla y ya te dejamos con toda la audiencia. Ya lo magnificas tú aquí abajo. Pilar. Hola, buenas tardes. El tema que hoy nos compete es sobre los cuidados de la piel en el anciano. Lo estructuré con una breve introducción, señalar cuáles son los cambios estructurales y funcionales de la piel envejecida, qué enfermedades cutáneas son más frecuentes en los ancianos y los cuidados de la piel propiamente dicho y unas breves conclusiones. Si algo tiene caracterizado este siglo XXI es el envejecimiento de la población. Tanto es así que se espera que en la próxima década el número de personas mayores de 65 años rebase con diferencia los menores de 5 años y que la proporción de pacientes muy mayores, como son los mayores de 85 años, sean en incremento. Este aumento de la expectativa de vida no viene solo, viene acompañado de una serie de enfermedades crónicas, no transmisibles y degenerativas, que también cursan con un costo elevado, tanto económico, sanitario como social. Eso obliga a que cada vez busquemos que nuestros ancianos lleguen lo más saludables posibles a esta etapa de la vida, porque si no, este coste sería insostenible. Por supuesto, la piel también sufre el daño del tiempo
no solamente por el detrimento cosmético y las secuelas sociales, sino por la gran cantidad de afecciones dermatológicas que hay en este grupo etario. Se dice que los diferentes estudios que en personas mayores de 65 años, el 70% de ellos tiene al menos una afección dermatológica y que muchas de ellas coexisten con un incremento de la depresión en estos pacientes, por lo cual el mantenimiento de la salud de la piel también se hace importante en ellos. Mencionar los cambios estructurales y funcionales más relevantes. La piel es un órgano complejo, multicapa, está compuesta por una epidermis, una dermis y un subcutáneo, que nos defiende y nos protege del entorno externo, previniendo infecciones, regulando la temperatura corporal, ayudándonos a percibir los estímulos del medio ambiente, pero también contribuye a la cicatrización de las heridas y también hay un proceso de inmunidad periférica que se procesa en ella. El proceso de envejecimiento no solamente se debe a factores intrínsecos, que serían los relacionados con el cumplir años, ¿no? También hay factores extrínsecos como la exposición a las radiaciones, tanto directamente al sol como en las cabinas de bronceado, también el tabaco y la contaminación atmosférica pueden tener su papel. Estos factores extrínsecos no van integrados en el proceso de envejecimiento de la mano con el intrínseco. Ellos se imbrincan unos con otros y a veces es difícil separar uno de otro. Si bien el paso del tiempo hace que tengamos arrugas finas porque disminuye el grosor de la epidermis, si esa piel está fotoexpuesta, pues estos cambios serán aún mucho más acentuados. Aquí vemos que la piel, a medida que pasan los años, disminuye tanto el grosor a nivel de la dermis como del tejido celular subcutáneo. Y también se produce una pérdida del colágeno a nivel de la dermis, una reducción de la irrigación vascular y esto que está aquí, que es un aplanamiento de la unión que hay entre la epidermis con la dermis y hace que esta piel sea más susceptible a traumatismos y con estos traumatismos pequeños se deslice una sobre otra y produzca los sangrados que habitualmente vemos en estos pacientes. Estos cambios estructurales también son acompañados de alteración de la función. La función de la barrera epidérmica, al disminuir este contenido de grasa a nivel de la capa córnea, se ve expresado con una mayor resequedad, pero también la integridad de barrera se ve perdida. Por otro lado, el pH cutáneo de estos pacientes también tiende a hacerse más básico y esto hace que sea más susceptible a la entrada de irritantes y antígenos que a la larga puedan desarrollar una dermatitis de contacto. La curación de las heridas o cicatrización también se ve enletecida, no solamente porque disminuyen la proliferación de queratinocitos, que son las células más importantes de la epidermis, sino porque también los fibroblastos se ven disminuidos en su capacidad de replicación a nivel de la dermis. También se ve acompañado esto de una disminución del flujo sanguíneo y un incremento de la fragilidad capilar que hace que estos pacientes tengan sangrados en la piel mucho más. Las cicatrices también son mucho más débiles, aunque cosméticamente son muy aceptables. Es difícil que veamos un paciente que nos genere un queloide o una cicatriz hipertrófica en estas edades. También la atrofia del subcutáneo hace que se reduzca la protección que hay de apoyo sobre el hueso y que el aislamiento térmico también esté comprometido. La inmunosenescencia o alteración de la función inmune periférica también está disminuida en estos pacientes y eso hace que sean más susceptibles a la entrada de microorganismos o incluso que se defiendan menos hacia antígenos
alterados, como serían las células cancerígenas, y que ellas proliferen. ¿Y qué enfermedades cutáneas son más frecuentes en el anciano? Pues eso va a depender de que esta piel no solamente es más frágil, sino que tiene menor capacidad de reparación, como ya se dijo, sino que estos pacientes también son acompañados de otras enfermedades crónicas, están polimedicados y los fármacos también pueden alterarlo, la piel, y el someterlo a factores ambientales como los que serían el cuidado diario también pueden hacer que la piel del anciano se vea comprometida. ¿Qué enfermedades cutáneas son más frecuentes en el anciano? Pues vemos que hay un amplio margen. En cualquiera de las entidades que cojamos, pues vemos que dependerá del sitio donde se realice el estudio. Si no es lo mismo el grupo de pacientes que se hacen en una consulta dermatológica, pacientes extraídos de la comunidad o pacientes que vivan en una residencia sociosanitaria. Hay dermatitis muy frecuentes en ancianos, como veremos. La cerosis cutis o piel seca es esa piel que áspera, descamativa, seca al tacto, por disminución de la cantidad de lípidos que hay a nivel de las capas superficiales de la epidermis, también por disminución de la secreción de sebo a nivel de esas glándulas, hace que los corneocitos, que son esas células que están en la capa córnea, coapten menos y produzca la pérdida de agua, pero también hace que sean más susceptibles a la agresión de factores externos. Esto no solamente es por disminución de los lípidos per se, también ingresos hospitalarios frecuentes pueden aumentar la resequedad de la piel. ¿Y por qué produce esto? Pues las sábanas de nuestros hospitales son lavadas con detergentes muy abrasivos que también contribuyen a barrer con la capa lipídica. Y por otro lado, muchos de estos pacientes habitualmente no se duchan todos los días y en los hospitales los sometemos a un aseo diario. El uso de jabones pueden ser perjudiciales en estos pacientes. La presencia de enfermedades como por ejemplo la insuficiencia renal crónica o la presencia de linfomas también contribuyen a la resequedad de la piel. Fármacos como los diuréticos o como los antiandrógenos o incluso los hipolipomiantes también contribuyen a la resequedad de la piel, y algo que no solemos tomar en cuenta, que es el abuso de los calefactores y aires acondicionados, también contribuyen a esta resequedad. Esta resequedad pues causa gran prurito en la piel del anciano. De hecho, el 80% del motivo de consulta por prurito son causados por esta resequedad de la piel. Esto lleva a un rascamiento crónico, heridas cutáneas, entrada de infecciones y dermatitis. La dermatitis asociada a la piel seca adopta este nombre de eczema asteatóxico o craquelé por ese aspecto en cuadriculatura que tiene, como de encaje. Y como vemos, este es en un paciente ingresado, y en las zonas donde rozan las sábanas, como serían estas, y aquí a nivel del abdomen, pues es más frecuente que se exprese este tipo de dermatosis. También es más frecuente en aquellas zonas donde hay menos glándulas sebáceas, por ejemplo, las piernas. Otro tipo de erupciones cutáneas frecuentes en este tipo de pacientes son las toxicodermias, producidas por fármacos. Habitualmente tenemos los exantemas maculopapulosos, que predominan en troncos, sobre todo en estas zonas de declive de la espalda. Y en esos pacientes es muy frecuente porque están polimedicados, pero no solamente eso, sino que este mismo paciente en una zona del cuerpo presenta este tipo de erupción y hacia las piernas presenta una forma más urticariforme. Otras veces las erupciones por fármacos están mucho más localizadas aquí hacia la zona de los pliegues o hacia la zona de los glúteos, y también en este caso pues era por unas aminopenicilina, y
Este tipo de toxicodermia recibe el nombre de eritema flexural por fármacos y está muy relacionada con el síndrome del babuino, que anteriormente era desencadenado por mercurio, ¿no? Otro tipo de eczema muy frecuente en los ancianos es la dermatitis de éstasis producida por el estancamiento venoso, que hace que salgan proteínas y otros componentes al estrato, a la zona extravascular, produciendo gran inflamación. A veces esta inflamación puede ser lo suficientemente extensa como para reclutar linfocitos a nivel de los ganglios regionales y disparar eczemas por otras partes del cuerpo, como en sentido ascendente, llevando primero a muslos y después a brazos, y lo que se llama como un fenómeno de autosensibilización. Otras veces nos encontramos pacientes con estas formas muy figuradas de eczemas, y claro, la forma que tiene tan peculiar, pues se nos hacía sospechar la posibilidad de una dermatitis de contacto. Y claro, interrogando al paciente, pues nos dijo que habían aparecido posterior a una cirugía traumatológica justo al día siguiente. Y es verdad que ahora en nuestros hospitales, en los quirófanos, hemos cambiado la ropa por paños desechables que tienen tiras de pegamento. A veces vamos muy rápido y hacemos la limpieza del campo quirúrgico, por ejemplo, con betadine solución. Ese betadine no lo dejamos secar, queda atrapado en las franjas de pegamento y en cirugías prolongadas de más de 1 hora, pues llega a irritar la piel de estos pacientes, que es mucho más vulnerable. También la dermatitis del pañal es muy frecuente en este grupo etario. Aquí se combina tanto la oclusión del pañal como la incontinencia de heces y orina. Eso produce una hiperhidratación del estrato córneo con un incremento de la permeabilidad a todos estos irritantes. Lo hace más vulnerable a cualquier fricción y erosión. Y, por supuesto, las infecciones microbianas, principalmente las candidiasis. Este es un paciente que vi todavía esta semana, donde se ve una dermatitis del pañal, pero aparte de eso, se ven unas pápulas satélites fuera de la zona de oclusión, donde se sospecha la posibilidad de una candidiasis sobreagregada. Aunque no es el tema de la charla, recordar que las úlceras de presión y las heridas son más frecuentes en este grupo de población, no solamente por la cicatrización retardada y alterada, sino porque estos pacientes tienen una piel adelgazada, que no las protege, el suministro vascular también está reducido y el sistema inmunológico periférico también contribuye a la formación de úlceras de presión y heridas crónicas, porque favorece también la inflamación crónica. Hay factores de riesgo para las úlceras de presión. La edad, cuanto más viejo, peor. Si hay pérdida del nivel de conciencia, pues es peor, porque el paciente también no se da cuenta dónde se está apoyando. La desnutrición, que siempre pasa por desapercibida, pues hay que estar pendiente que un paciente que tenga úlceras de presión que esté bien nutrido, o por lo menos tratar de intentarlo, y así muchos otros. En el 2007, un suizo decidió que a la fragilidad cutánea le iba a llamar dermatoporosis, por aquello de el parecido con la osteoporosis. Y en ese paraguas, pues metió tanto la atrofia cutánea como las púrpuras seniles o púrpuras de Bateman que vemos asociadas a estas pieles, y en ellas también metió las laceraciones que a veces condicionaba esta piel atrófica a pequeños traumatismos, incluso llegando a ser hematomas disecantes con compromiso y necrosis de la piel. Hay factores de riesgo
el principal, obviamente, la edad avanzada, pero también se ve que estas dermatoporosis es más acentuada en las zonas donde habitualmente recibimos más radiación ultravioleta, como sería el escote, los brazos y las piernas. Por supuesto, si el paciente tiene uso de corticoides, tanto tópicos como sistémicos, así como anticoagulantes, la posibilidad es aún mayor. Lo dividieron en 4 estadios y el primero corresponde a la atrofia cutánea con púrpura sin más, y el estadio 2 y 3 a las laceraciones de menos a más, y el estadio 4 cuando ya se producen las hemorragias e isquemia con necrosis. También recordar que las infecciones cutáneas también son más frecuentes en este tipo de paciente. No solamente hay la disminución de la función inmunitaria, sino que esa alteración de la barrera cutánea hace que tanto las infecciones por bacterias, principalmente estafilococo y estreptococo, de virus como los herpes y hongos, principalmente la candidiasis, sean muy frecuentes en los ancianos. Y ya entrando dentro de los cuidados propios de la piel, pues básicamente lo tenemos que dirigir en prevención de los agentes extrínsecos, reparar la barrera cutánea y prevenir las úlceras de presión y tratar de reducir al máximo la diatrogenia, revisando qué fármacos y qué tratamientos están recibiendo nuestros pacientes. Con respecto a la prevención de agentes extrínsecos, pues probablemente muchos piensen, bueno, llegamos tarde y arrastro, ¿no? Porque esta prevención debe hacerse desde más jóvenes. Pero como vamos hacia una población más envejecida, pues seguramente tenemos que hacer o insistir ya en la prevención de estos agentes extrínsecos desde la juventud. No obstante, la fotoprotección en nuestros mayores debe continuarse porque, como veremos más adelante, es una forma de ralentizar este fotoenvejecimiento o el envejecimiento prematuro, y en cierto modo muchas carcinogénesis cutáneas se pueden prevenir con el uso de fotoprotectores. También hay que disuadir en abandonar el tabaco. Y si yo me tuviera que quedar con una sola diapositiva de esta exposición, pues yo me quedaría con eso. A ver si previniendo la función de barrera a través de la limpieza gentil, sin agredir, y reparar a través de la hidratación, pues podemos lograr que buena parte de nuestros ancianos tengan una mejor salud cutánea. La limpieza deberían ser duchas mejor que baños. Deberían ser duchas cortas, que no sobrepasen los 5 o 10 minutos. Evitar los baños calientes de más de 35 grados centígrados. Evitar los jabones. Es mejor utilizar detergentes sin jabón, tipo Sindes, con pH ácido. Y con respecto a los aceites de ducha o lo de duchas, pues hay que tener cuidado que, si bien no son mal para la piel, hay que asegurarse que el paciente no se resbale en la ducha a la hora de utilizarlo, porque entonces sería muy contraproducente. La hidratación la vamos a realizar generalmente con emolientes que pueden traer humectantes que son higroscópicos y atraer el agua, pero básicamente la función es formar una capa oclusiva a nivel del estrato córneo que atrape el agua que hemos rescatado en el momento de la ducha y evitar que se evapore. Y es por eso que los primeros 3 minutos después del aseo son fundamentales para aplicar la crema emoliente. El tipo de crema emoliente que vamos a usar, bueno, eso depende de las preferencias. Muchos prefieren las emulsiones de agua en aceite porque son quizás las más grasosas. Pero no olvidar que el mejor emoliente es el que se usa. Si una crema no se usa, pues no estamos haciendo absolutamente nada.
Cuanto menos ingredientes tenga, mejor, porque entonces reduce el riesgo de sensibilización y de irritación. Y como veis, si calculamos cuál es la cantidad suficiente para hidratar a un paciente, pues si tenemos que hidratarlo 2 veces al día y calculamos que se lleva 80 gramos de crema en un adulto por día, que son un poco más de medio litro a la semana, pues nos daremos cuenta que la mayoría de las veces este objetivo no se cumple. Y sería la mejor manera de protegerlo contra el prurito y el rascamiento. Preferiblemente que sean de pH ácido o que sean buffer, ¿no? Para mantener la función de barrera. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que más del 90% de los ancianos en residencias dependen del personal de enfermería para el lavado y cuidado de la piel. Por lo tanto, es en ellos donde hay que recalcar todas estas medidas para mantener la función barrera de la piel. No olvidar que las cremas humectantes no vienen solas, pueden tener conservantes, perfumes, hidratantes, que pueden producir dermatitis de contacto alérgica. Este paciente tenía una erupción a nivel de la cara y refería que usaba un gel de aloe vera. Se hicieron las pruebas y sí, efectivamente, el gel de aloe vera era el que estaba produciendo la dermatitis de contacto, pero era porque tenía un conservante que se llama catón, que está presente en muchos compuestos, sobre todo si son de bajo precio. Aquí la crema de toda la vida, pues sospechábamos que la paciente podía tener también una alergia de contacto. Se montaron las pruebas y dio positivo para los alcoholes de la lana, que es la lanolina de toda la vida, y el isopropil miristato, que también ambos son hidratantes. Esta paciente tenía también un eczema bastante agudo porque llega a tener costras cerosas a este nivel. También había una leche corporal como sospechosa y efectivamente la crema Nivea le dio positivo y otra vez el catón como conservante vuelve a ser el causante de esta erupción. Bueno, hemos lavado gentilmente al paciente, lo hemos hidratado, pero también tenemos que controlar un poco la humedad del ambiente y quizás debemos usar humidificadores que mantengan lo ideal entre 45 y un 60% de humedad en el ambiente. Hay que evitar ambientes secos y fríos, por ejemplo, sacar al paciente en pleno invierno, sobre todo en días soleados, que pueden resecar aún más la piel, los aires acondicionados o calefactores muy altos, sobre todo los ancianos que colocan al lado del calefactor en las piernas, donde además la piel está más seca y contribuye más a la resequedad. Otro método que se podría utilizar es poner recipientes de agua cerca de los radiadores o toallas embebidas en agua para mantener un poco la humedad por evaporación. Y bueno, si se agrega inflamación, no olvidar que siempre existen los corticoides tópicos que a corto plazo en estos pacientes se pueden usar y se deben usar. No pasa nada con usar 1 o 2 semanas corticoides tópicos y continuar, por supuesto, el uso de cremas demolientes. Con respecto a las úlceras de presión, pues conviene evaluar qué riesgos puede presentar un paciente para hacer una úlcera de presión. Existen dispositivos para redistribuir la presión que conocéis vosotros mejor que yo, pautas de reposicionamiento, reducción de la exposición al sellamiento y la fricción, las arrugas en las sábanas, por ejemplo, que deben evitarse. Los apósitos de espuma también pueden ser unos grandes colaboradores. La incontinencia, se ha demostrado que el usar, desde que usamos ropa absorbible a nivel de los pañales, pues es mucho menos la cantidad de dermatitis del pañal.
Hay que evaluar periódicamente el estado nutricional de los pacientes y todos los días debemos revisar el estado de la piel de nuestros ancianos. Bueno, ya para prevenir la dermatoporosis, la verdad que la mayoría de los estudios son por el mismo señor que la definió. Ha encontrado que utilizando ácido hialurónico tópico y retinoides tópico, pues se aumenta la cantidad de ácido hialurónico a nivel de la dermis y de un receptor CD44, que es un receptor de los también para el ácido hialurónico, y eso se corresponde con una corrección parcial de la atrofia cutánea, de aumento del colágeno y descenso de la púrpura senil. Pero también, y a eso vamos con lo que habíamos dicho de disminuir la prevención de los factores extrínsecos, disminuir la exposición solar también aumenta el colágeno a nivel de la dermis y evitar los corticoides tópicos a largo plazo. Hay ancianos que están 2 meses seguidos con corticoides tópicos y eso también hace que la piel se atrofie y que se produzcan todas estas vulnerabilidades de la piel. Y ya para concluir, bueno, recordar que el personal de enfermería tiene aquí una labor muy importante porque descansa sobre ella lo que es la limpieza y el cuidado de la piel, que dentro de las buenas prácticas del cuidado de mayores, aunque no hay unos estudios que tengan estudios de calidad, la mayoría de ellos sí reseñan que el uso de absorbentes desechables en el área del pañal y los cambios frecuentes para evitar que el paciente esté sobrehidratado en esa zona, pues son fundamentales. La limpieza con detergentes, preferiblemente sintéticos o anfóteros, que se amolden al pH del paciente, son mejores que los jabones. El uso de cremas emolientes son fundamentales y tener en cuenta que las cremas también pueden traer problemas, sobre todo si hay excipientes o perfumes o preservantes que puedan estar incluidos en ellas y que pueden añadir una alergia de contacto. Y bueno, eso es todo. Gracias, Pilar. Yo creo que vamos a detener la pantalla. Decía, gracias, Pilar, por tu presentación. Has cumplido perfectamente el tiempo que te marcamos. Yo, mientras llega alguna pregunta por el chat, te voy a hacer un par de preguntas o te voy a poner un par de compromisos, ¿no? Repito, podéis ir escribiendo si tenéis alguna duda. Yo creo que ya ha dado un repaso del por qué se producen los problemas en la piel, de las alteraciones a nivel de ese estrato y después un poco sobre qué cosas podemos actuar, ¿no? Una única puntualización, cuando Pilar hablaba de personal de enfermería, se refiere obviamente a personal de enfermería y gerocultores, ¿no? Son realmente a los que más le corresponde el aseo en las residencias y en los cuales su labor de detección y de prevención de las posibles lesiones es fundamental para comentar al personal sanitario, si es que lo tiene la residencia, o al personal de primaria, ¿no? Un poco la pregunta o las preguntas que te voy a hacer, a mí me has derribado un pequeño mito. Yo nací, me crié con la Nivea, ¿vale? Veo que es una crema, pero a mí me gustaría saber, y estamos en horario comercial, si podemos recomendar algo sencillo, económico, barato, o que tengamos que dar nombre comercial. Porque hablar de cremas, cuando uno va al supermercado, ya no hablo de sitios más especializados, es un mundo complejo y grande, ¿no? Compramos crema hidratantes por el precio, no por el precio, porque tienen pocos constituyentes, como dices tú. No sé si podemos hacer algún tipo de recomendación a la hora de buscar ese pH ácido, ese pH neutro, no lo sé. Y luego te haré otra pregunta en relación a algo parecido. Bueno, Sí. Yo de las que hay en el mercado, quizá
la que mejor relación precio-calidad tiene y que cumple un poco con eso de hidratación, pocos productos, no es nada perfumada. Es una de Pierre Fabre que se llama Dexerin. Sale muy bien de precio, porque creo que un litro vale sobre 8 o 10 euros. No suele sobrepasar. Hay una presentación de mayor tamaño y otra más pequeña. Suele ir bastante bien, sobre todo en los ancianos. La gente joven no le gusta porque engrasa un poco de más. Y entonces esa sensación de pringue no les gusta. Pero la gente mayor todas están encantadas, ¿no? Entonces, hasta ahora no he visto ninguna ninguna reacción a ella. Pero bueno, seguramente alguna habrá, que está descrito, porque, claro, habitualmente cuanto más cara sea la crema, pues habitualmente tiene mejores productos. O sea, me refiero, el paciente le encanta la crema de aceite de oliva del Mercadona y seguramente si no tiene ningún tipo de alergia en el producto le vaya bien, ¿entiendes? Y los que le encante la crema Nivea, pues seguramente si no tiene alergia a esos productos, pues seguramente le funcione y le funciona muy bien, es muy hidratante. Pero claro, hay que sopesar que estos productos, al tener menos costes, son hechos con productos que puedan tener habitualmente mayor potencial alergénico. Eso no quiere decir que las cremas caras no te den alergia en un momento dado, ¿no? Correcto. Bueno, hablamos en un medio donde la economía es importante, obviamente, pueda pagarlo o no el usuario o la propia residencia. Yo creo que tenemos que buscar un término medio entre lo idóneo y un precio económico, ¿no? Tú diste ese nombre, que yo no la conozco, de Seril. Bueno, pues es una opción, me imagino que hay otras muchas, obviamente ninguno de los presentes... Sí, podemos, y te subo en precio. Yo te doy limitar. No. Sin hablar de precios altos, todo lo que podamos bajar es bueno para todos, de Seril. Y después los geles de ducha. Los geles de ducha conviene que sean sin jabón. Generalmente tienen el apellido Sindet, Syndet, ¿no? Y esos ya suelen ir más caros, pero la verdad es que se usan muy poco, es muy poco la cantidad que se usa en cada baño y yo a lo mejor sí vale la pena y eso sí lo veo que en el hospital no tienen en cuenta, que lo que usan es el jabón de toda la vida y no un producto sin jabón. Productos en el mercado, sí, cualquiera que tenga el apellido Sindet, ahí sí no he hecho estudio de mercado, la casa CeraVe tiene un gel limpiador que no está mal de precio, el mismo Dexeril tiene una crema lavante que también no está mal de precio. Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí el anciano solo no me gusta darle la crema hidratante y el gel de ducha de la misma marca porque se confunden, exactamente. Entonces, suelen tener envases parecidos, con colores parecidos, y entonces terminan aplicándose el gel de ducha como crema hidratante y viceversa. Entonces, suelo mandar de una marca u otra, ¿no? Perfecto, gracias Pilar. Creo que en el chat hay alguna pregunta. La otra que tenía mientras busco esta otra, un poco hablaste de los corticoides. Bueno, los corticoides, más allá de que tengamos cierta libertad para usarlos bajo prescripción, no sé si nos puedes recomendar así de forma general, ya sé que no es lo adecuado, algún tipo de corticoide, no sé si hidrocortisona, algo más potente, para poder usar en una situación leve, por decirlo así, de dilatación cutánea. Así, resumiendo a grandes rasgos. Ya sé que el mundo es mucho más complicado, pero... Y bueno, los corticoides también dependen del tipo de presentación. Yo, por ejemplo, si es una dermatitis esteatóxica, prefiero usar que el corticoide vaya acompañado de excipientes grasos, por ejemplo, una pomada. ¿Quieres ir de menos a más? Pues el Elocon, el furato de mometasona, pues no es así algo muy severo, pero bueno, si tienes un FMA agudo, pues seguramente vayas a tener que usar algo mucho más potente, ¿no? Pero bueno, con un Elocon en pomada podemos
una semana, una vez al día, y después a lo mejor 1 o 2 veces a la semana, por un par de semanitas más, no va a pasar nada. Gracias, Pilar. Aquí hai unha pregunta en galego, non sei de onde ven, creo que podo dar o nombre, non lle vai parecer mal, que é Luciana. Non polo galego, sino porque esta semana se preguntou algo parecido nunha reunión, non? Probablemente non é o foro máis adecuado porque estamos falando para residencias de toda a Galicia, pero a compañera pregunta si se pode contemplar de alguna manera, traballa na residencia Maiores de Oleiros, y pregunta un poco la posibilidad de hacer interconsultas directas a vuestro servicio. Yo creo que Luciana esa pregunta no la va a responder ahora Pilar, si quiere la responde. Ella trabaja ya mucho con nosotros, con los usuarios que ingresan de distintas residencias en el área de hospital, pero eso iremos dando pasos. Pero yo creo que ahora esa pregunta no te la puedes responder y yo creo que no es el foro ahora porque, repito, hay muchos profesionales de otras residencias, el decir que sí no les va a aportar nada. Ella va a estar dispuesta a colaborar, pero hay otras estructuras jerárquicas que tenemos que mejorar antes de que ella pueda decir que sí o que no, ¿no? Pero bueno, está contemplado. Ya me habían transmitido esa pregunta. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Sí, le agradece. Vale, la pregunta, ¿qué opina sobre la crema? Vale, es una buena pregunta. Silvederma. Se utiliza muchas veces en dermatitis del pañal o en tetri o en pliegues por parte del equipo de enfermería. Pero ¿existe realmente una indicación médica? Si no, para dermatitis del pañal, Proskin, gracias. Yo añado una puntualización a la pregunta que haces, porque en este hospital también, en algunas zonas también se usa, en mi opinión, demasiada silvederma. Y ahora nos dará su opinión la doctora Arévalo sobre ese tema que planteas en dermatitis de pañal, si se debe utilizar silvederma o no, y el Proskin, que es una crema más barrera, creo, ¿no? No lo sé si tiene su lugar. Bueno, tuya es la pregunta y la respuesta. Ya, yo, a menos que sospeche una infección bacteriana, pues no uso la silvederma, y mucho menos de rutina. Habitualmente cuando llega una dermatitis del pañal sin más, donde no sospecho ningún microorganismo adicional, pues me limito a la crema barrera. Si hay mucha inflamación y sospecho de que haya la contaminación por cándida, para que aliviarles y mejorar mucho más rápido, suelo utilizar la combinación de un corticoide tópico con un antifúngico durante unos días y después ya quedarme solamente con el antifúngico y continuar con la crema barrera. Si la zona está muy macerada, pues los fomentos con sulfato de zinc también nos ayudan, y si sospecho que hay una contaminación por cándida, pues a lo mejor el borato sódico 20 partes en 1000 pues también nos puede ayudar a controlar un poco esa cándida. Pero generalmente la combinación de corticoides con antifúngicos pues alivia rápido y después ya nos quedamos solamente con sospechando un intertrigo candidósico. Sí, vamos, ya has dado tú la explicación, pero yo un poco que llevo 30 años en este hospital y también usé mucha silvederma, seguramente inadecuada. La silvederma es sulfadición argéntica, con todo lo que eso pueda conllevar, pero la utilizamos inadecuadamente. De hecho, tampoco tiene una vida larga para usarla una vez al día. Yo creo que ahí tenemos que mejorar en la utilización y además debería ser bajo una prescripción de una indicación clara, no usarla para prevenir, no usarla para determinadas lesiones, que os ha dado ella la respuesta más adecuada. Tenía otra pregunta. Si no, para la dermatitis del pañal hablan de Proskin. ¿Se la conoce? Yo sí la conozco, pero no me acuerdo ahora. Yo creo que era una crema barrera, pero no me acuerdo lo que lleva. Lo miraremos y si no lo ponemos ahí, pero bueno, para la dermatitis ya os aconsejo un poco qué medidas utilizar, aparte de siempre evaluar la causa por la que un usuario o una persona tiene una dermatitis del pañal, que muchas veces es porque el pañal no deja transpirar o está demasiado tiempo con humedad, está demasiado sobrecargado, esa piel está sin airear. A veces hay que revisar también un poco la indicación de que los usuarios estén 24 horas constantemente con pañal, si eso es estrictamente necesario. Una crema con óxido de zinc. Sí, es óxido de zinc, pero óxido de zinc. Sí,
Podría valer. Una pasta al azar. Sí, una pasta al azar, de sí. toda la vida. Podría valer para la dermatitis como crema protectora barrera. Sí, de hecho, incluso la pasta al azar la podéis mezclar con corticoides tópicos y usar en esas situaciones donde hay mucha inflamación y queréis hacer un efecto barrera. No solamente en la dermatitis del pañal, sino también, por ejemplo, en las zonas periulcerosas de las extremidades, pues también suelen evolucionar muy bien. Muy bien, creo que no hay más preguntas. Yo creo que, bueno, perdón, que se nos ocurre otra pregunta. Para el intéstrigo, ¿el antifúngico mejor en polvo o en crema? Yo lo doy en crema. ¿Por el excipiente, porque humedece e hidrata más o porque te gusta? No sé. Yo primero conseguir polvo de el antifúngico en un hospital va a ser muy complicado. No, pero en la calle lo hay, en la residencia lo hay, el polvo. Yo, la verdad que Yo no. los usé muchas veces. El polvo lo uso para el que le echen al calzado cuando Eso es. no hay zapatos. Correcto, yo también lo utilicé en esa circunstancia. El micetal usan en la residencia. Micetal, entiendo, micetal polvo, supongo que se refieren a eso. Bueno, podría usar el óxido de zinc o el polvo, mezclarlo y a mano. Antes había el Trigopap, que no deja de ser más que una pasta al azar con un antifúngico. Sí, aquí usan otro tipo de óxido de zinc, que es Molicá, con buenos resultados. Bueno, yo creo que ese truco que nos acaba de decir ella de usar mezclado el óxido de zinc con esa pomada de corticoides, si no genera nada, pues puede ser bueno y es más fácil, obviamente, que O incluso a veces hago un trío. un trigo. Trío, Bueno. Hay libertad para todo. Clotrimazol, corticoides y pasta al azar. Bueno, Y no va mal. no digo nada. No digo nada. En una época había una pomada que se llamaba, creo que le doy el nombre comercial, Brentan. No, el Brentan existe, Existe pero aún, eso vale. es... Que lleva un corticoide, Sí, hidrocortisona, pero- más sí. un antifúngico. Sí, lo que pasa, y el Brentan va muy bien para algunas dermatitis seborreicas en el área genital, pues yo lo mando perfectamente. Es hidrocortisona, que es un corticoide de muy baja potencia, con un antifúngico. Incluso hay la versión más potente que es el Baterricoter, que ahí ya nos vamos a la betametazola, ya para zonas mucho más... Nombres comerciales, por suerte hay muchos, seguro que utilizáis otros muchos. Yo creo que un poco el mensaje, la zona inflamatoria de las mujeres, ¿qué recomiendas? Es otra pregunta que acaba de entrar. Bueno, yo en la zona inframamaria de las mujeres, lo que si no está, si solamente hay intértrigo y no están contaminadas o sobreinfectadas, mejor dicho, con una cándida, suelo usar o una crema barrera o De óxido de zinc. sí, de óxido de zinc. Me gusta mucho, por ejemplo, para evitar el roce, el avental talco líquido. Alcohólico. Sí, sí, tiene dimeticona y hace que esa piel no se macere tanto por la sudoración. Yes. Y si ya está con un interdrigo candidósico, pues, y el paciente está muy sintomática, pues incluso a veces llega a haber erosiones con presas de sulfato de zinc y después una combinación de un corticoide con un antifúngico. Y para prevenir también sulfato de zinc. Para prevenir, no. Para prevenir, no, hidratación. No, yo generalmente lo que hago es eso, le mando el talco líquido y lo que hace es que el sudor no les macera la piel. Vale, talco líquido. Vale. Aquí alguien apunta que usa Molicare, Colopas, Adermis. Bueno, hay muchos nombres comerciales. Yo creo que lo que tenemos es... Claro, tenemos que prevenir y estar atentos a que las lesiones no vayan a más, cuidar esa piel con los distintos remedios, vigilar un poco las ropas, los detergentes que usamos, el tipo de jabón sin DET y un poco ir en esa línea. Ya para finalizar, que es tiempo de finalizar, me gustaría volver a compartir la pantalla con vosotros para acabar la última parte de lo que os dije hace un ratito en relación a la herramienta esta tecnológica. Dejadme 2 minutos y ya acabamos. Bueno, esto era un poco
Esto es para que... Vale, toca valorar un poco algunos aspectos. Nos gustaría conocer si creéis que que hay camino de mejora, si es necesario modificar para el bien de los usuarios y sobre todo de su piel, en este caso, los cuidados en las residencias. Bueno, en general, muchos decís que sí, o algunos decís que sí, hay alguna persona que dice que no, pues me alegro porque eso significa que lo estamos haciendo bien y ese es el objetivo, que todos pudiéramos decir que no hay más camino de mejora porque ya cumplimos los estándares de calidad y utilizamos los productos de forma adecuada. Y así, a grosso modo y sintéticamente, los que ya lo tenéis o el que ha contestado previamente que sí, pues ya nos puede dar la pista. Pero un poco, si tuviéramos que revisar el proceso de lo que hacemos o del aseo, no sé, ¿cuál pensáis vosotros, que sois los que conocéis el día a día en las residencias, lo que trabajáis con ellos, los que conocéis su piel? ¿Qué medidas, una, dos, tres, pero de forma sintética, creéis que pueden implementar el cuidado de la piel de vuestros usuarios? Para la hidratación, escribir un poco lo más breve que podáis, aumentar la cantidad y frecuencia de la hidratación, más cambios de pañal, mejores aseos, mejores productos, que la empresa aporte cremas sin dejar de usar corticoides tópicos sin indicación, hidratación adecuada, mejor secado. Sí. Mejor secado de pliegues y correcta retirada de jabón tras los aseos, prevención de úlceras, duchas más frecuentes, no lo sé, ¿no? Eso es una de las Al causas revés, del empeoramiento. el exceso de higiene genera problemas. Mejor hidratación, mejores productos, revisar tratamientos, más cursos de formación, gracias, lo intentaremos. Crema Sinden, secar bien, hace falta tiempo, pero efectivamente es necesario a veces no dejar la piel húmeda o secar muy apuradamente. Muy bien, protocolos mejorados para uso de realización eficaz del cuidado. Bueno, yo creo que un poco esto es un resumen a lo que la doctora Arévalo la charla nos ha ido recomendando. A partir de aquí sabéis los problemas, sabéis algunas soluciones, habéis puesto las medidas a implementar y a partir de aquí los equipos de cada residencia pues tienen que intentar implementar alguna de estas medidas, porque si no, todo esto que hacemos no serviría de nada, obviamente. Sabemos dónde está el problema, sabemos los parches o soluciones que podemos implementar. Bueno, pues tendremos que a cada uno de los directores, gerocultores, enfermeros, ver un poco, que sea con pequeñas contribuciones, cambiando el producto, haciendo la higiene de otra manera, haciendo menos duchas, no lo sé. Bueno, pues tenemos que ver un poco qué medidas podemos implementar en cada centro, porque es la única manera de mejorar. La formación está muy bien, pero siempre y cuando esa formación se lleve a la práctica y pequeñas medidas de mejora hacen que generemos mucho bien a mucha gente, ¿no? Y creo que no tenemos... Perdón, queda otra diapositiva. Valorarnos, a mí el primero, que hablo mucho y a lo mejor no tenía que hablar tanto, pero sobre todo a la doctora Arévalo, con crítica constructiva como todo lo que hacemos, pues nos gustaría también un poco, esperamos tenerla más veces con nosotros, ya con otros temas, seguramente van a surgir temas de manejo en dermatología y seguramente, y si ella está dispuesta, pues contaremos con su presencia más veces aquí y con todos vosotros. Bueno, veo que en general creo que os ha gustado la presentación, que ha sido útil, mejorable por supuesto, se agradece, eso es crítica constructiva y si alguien pone mala estamos dispuestos a aceptarla porque ella y yo también pues tendremos que mejorar esa parte. Y ya sin más os pongo un poco lo que os comentaba hace un momentito, en la unidad de coordinación de este área sanitaria tenéis una extranet donde tecleando o escaneando ese código QR todas estas presentaciones se cuelgan, hay muchos protocolos, queremos y tenemos que buscar el tiempo para continuar construyendo esta página. Y también ahí abajo os ponemos un poco un enlace, un correo a través del cual asuntos de formación, sobre todo las residencias que no son del área sanitaria de La Coruña, a través de él nos podéis mandar vuestro correo de contacto para poder llegar a más profesionales.
o si alguna residencia sabe de otra a la que no le llegue, intentamos que esta formación, que empezó siendo solo para la área sanitaria de La Coruña, pues dentro de nuestra humildad y de la voluntad de todos los presentes, pues pueda llegar también a otros muchos profesionales. Ahí os queda la forma de contactar si tenéis alguna duda o sobre todo para enviarnos ese correo a través de... Estamos empezando a mandar, vamos con retraso, ya lo comentamos en otra presentación, los diplomas acreditativos de todo lo que llevamos haciendo desde finales del 2020, pero hemos tenido algún problema administrativo, informático, están empezando a salir esos diplomas, os van a ir llegando los certificados de acreditación o el certificado de las horas correspondientes y a través de ese buzón correo pues también podéis poneros en contacto con nosotros. Y nada, agradeceros sin más vuestra presencia, nos despedimos, agradecemos la disposición de la doctora Arévalo y ya sin más pues dejamos de compartir la pantalla y nos despedimos de todos vosotros. Os agradecemos la importancia, presencia que habéis tenido todos, vuestra disposición y nos vemos en unos días, en noviembre, en la próxima charla también interesante sobre sedestación, si no me equivoco, que nos la dará una terapeuta ocupacional y yo creo que es otro tema importante a hacer. Os mandaremos el enlace, ya lo tenéis, en el mismo sitio donde estaba el enlace de esta, lo podéis llegar a él y si no a través de la unidad de coordinación encontraréis el enlace de las sesiones formativas. En concreto nos vamos a ver el 10 de noviembre a las 2 de la tarde. Muchas gracias a todos. Si entras, alguien dice que no le da tiempo a coger el código QR, si entras en la unidad de coordinación de residencias, pones en cualquier navegador esas palabras, unidad de coordinación de residencias, ya te va a llevar directamente a la página y ahí está el QR y la forma de contactar con nosotros. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.